molesta. Hay un mail que está circulando hace tiempo, a mí me llegó a la radio, por ejemplo, dice, no compre argentino. Y vos decís, esta relación de hermandad, que siempre hubo entre uruguayos y argentinos, más allá de algunos celos o complejos de enanos que tenemos los uruguayos con los argentinos, ¿no? Porque ustedes siempre tratan bien a los uruguayos que vienen acá. Los uruguayos con los argentinos también son muy solidarios y demás, pero está eso de que, no sé si por ser más grandes o con los porteños específicamente, pero vamos, siempre ha habido una relación de hermandad y ahora eso puede verse cuestionado, puede haber roces, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esto? Y personalmente siento que llegar a este punto es lo más ridículo de todo. Era perfectamente evitable llegar a esta situación. Y decir, no compre argentino. Y hay uruguayos, no te digo que vos vas a Uruguay, como me decía un remisero que me traía al aeropuerto, me decía, yo no sé si ir a Brasil, a Florianópolis, ahora que tengo licencia, porque paso por Uruguay y capaz que me tiran un cascotazo. No pasa eso, ¿no? Ojo, tarados hay en todos lados, y puede llegar un cascotazo allá, acá. Sí, así es. Pero la preocupación es porque es la inversión más importante de la historia y porque hay cortes de rutas que acá son muy comunes, pero para los uruguayos es algo inexplicable. 2 de los 3 puentes internacionales que comunican ambos países están cortados por un grupo de personas, está bien, con el más loable de los objetivos, con la causa ambientalista, como sea, pero con un gobierno que lo avala. Y eso es lo que yo creo que por suerte a los uruguayos no les entra en la cabeza. Y lamentablemente para los argentinos es moneda corriente. Un taximetrista me decía, bueno, cada taxi que tome acá se encuentra con un piquete, con un corte. ¿No? Y eso es moneda corriente. Y él me decía, pero mirá que los cortes en la ruta no es algo para que se lo tomen a la tremenda. Acá es moneda corriente. Y yo pensaba para adentro, eso es lo peor. Eso es lo peor. Que se hayan acostumbrado a avasallar los derechos de otra persona. Porque me parece bárbaro que defiendas el medio ambiente, pero ¿qué culpa tiene el tipo que tiene una estación de servicio en el puente y que tuvo que mandar a toda la gente al seguro de paro porque no labura más? O el del free shop, o el del restaurante, o el del hotel, o la empresa de transporte, de camioneros, que están perdiendo plata, y así tanto. Eso se siente mucho y ha, sin duda, resentido la relación. Ahora, ¿cuál es porque a mí una de las cosas que más preocupa, Ignacio, y tenemos que conocer las cosas como son, por eso es este aporte del programa, lo que está pasando a nivel de la gente, como consecuencia, como decía bien Ignacio, de una demora de la política. Esta es una posición que siempre hemos tenido y que es muy interesante ver entre los que estamos analizando esto sin pasiones, surge, todos más o menos tenemos el mismo diagnóstico. Este tema de la gente a mí me preocupa mucho, del ciudadano, de la piel, de lo que pasa entre argentinos y uruguayos argentinos. Bueno, se hicieron encuestas, hace una semana se publicó una que daba que el 42% de los uruguayos pide más firmeza al gobierno de Tabaré Vázquez. Chacho Álvarez creo que fue que dijo que cada gobierno estaba escuchando a las encuestas en su país, a la población, ¿no? Y es lo que lamentablemente muchas veces guía a los políticos. Sí, así es. Tabaré Vázquez, ¿cuál fue la respuesta que le dio a Kirchner cuando dijo paren 90 días? Dijo, es impertinente, ¿no? La palabra de Nigno Noboa, del vicepresidente. Que ojo, tiene todo un respaldo, ¿no? Y toda una lógica también, después lo podemos discutir. Pero fue destemplado en el contexto de lo que había. Y suena duro, pero también sonó muy duro que Tabaré Vázquez le escribió una carta a Kirchner. No contestó. Kirchner, no sé si la tiró a la papelera o qué, pero ni le contestó. Y lo que más llama la atención desde mi punto de vista, y creo, yo no voy a representar acá a los uruguayos, ¿no? pero uno hablando con uno con otro, son las idas y venidas, la conducción errática de Argentina. Y yo ahí me refiero tanto al gobierno nacional, al presidente Kirchner, como al gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. Es decir, en Uruguay hay una visión, digamos, más de acuerdo con lo que viene haciendo Tabaré Vázquez por parte de la población. Pero lo que pasa es que para la gente común dicen, a ver, estos tipos se oponen a unas plantas de celulosa que algo deben contaminar, pero en Argentina tienen plantas de celulosa que contaminan mucho más, y eso no lo puede negar ningún ambientalista, creo, nadie que esté acá lo puede negar, porque usan la tecnología más vieja, la que se maneja más al cloro elemental, que no es la que van a utilizar estas, que es la más evolucionada, que utiliza la libre de cloro elemental. Y en Argentina, y por casa, las dejan, ahí no pasa nada, ahí no les hacen piquetes. Los paraguayos le están haciendo una demanda a Argentina por una planta que tira efluentes contaminantes al río Paraná. El gobernador de Corrientes dice que si se instala una en Brasil, como se estaba hablando, que contaminaría el río Uruguay más al norte, él no tiene problema. Ahora, y Busti, en determinado momento, emitió un decreto para fomentar la instalación de plantas de celulosa en Entre Ríos, y ahora resulta que es uno de los abanderados en contra de esos emprendimientos.
¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que Kirchner diga, estoy en contra de los piquetes, mande a la gendarmería a pegar palos, a liberar las rutas en Chascomús y en Santa Cruz, y acá, en los puentes, dice, no se los puedo pedir, no les puedo pedir algo que no van a dar? Entonces, hay una serie de contradicciones y dobles discursos que el uruguayo dice, ¿esto con qué se come? ¿No? Una pauta más, porque también hay uruguayos que nos dicen, bueno, Tabaré Vázquez estaba en contra de las plantas. A mí no me consta, y estuve buscando, y me gustaría que alguien... Sí. El otro día hablando con un colega de ¿no? X36, Sí. él me decía, nosotros tenemos la grabación de que Tabaré Vázquez estaba en contra. Sanguinetti, hablando con nosotros, dijo, Tabaré Vázquez estaba en contra y después cambió. Jorge Valle lo ha dicho también, el expresidente. Es posible, ¿no? Hay tantas cosas que decía Tabaré Vázquez y que han cambiado ahora. Sin ir más lejos, el fomento de las inversiones, para que tengan una idea, la izquierda uruguaya hoy es una izquierda centroizquierda, socialdemocracia. ¿Ah? El discurso del Frente Amplio cuando estaba en la oposición era, y no estoy exagerando, el inversor es un pirata. Y había un spot que salía en televisión porque se estaba discutiendo si una empresa pública estatal se iba a asociar con privados, ¿no? Y aparecían piratas, ¿no? Con parches, ¿no? Que eran los malos que venían con el capital, no sé cuál. Entonces, tocar una empresa pública es una vaca sagrada en Uruguay, eso tiene toda una historia que se remonta al vallismo, ¿no? A principios del siglo pasado. Ha habido cambios, sin duda, del gobierno, ¿no? ¿Sí? Y fomentar las inversiones es la línea que claramente está marcando Tabaré Vázquez ahora y Danilo Astori, ministro de Economía, ¿no? Ignacio, la pregunta final, de lo que conozcas, ¿qué aptitud ves en el gobierno hoy por hoy para abrir canales de negociación serios en Uruguay? Viste que en los grandes conflictos a veces la solución o justamente las trabas pasan por las grandezas o pequeñeces humanas. Sí. A veces la personalidad de un gobernante es lo que puede contribuir a solucionar un gran problema o desatar una guerra mundial. Lamentablemente, bueno, por el lado de Kirchner me parece que ni que hablar, ¿no? No tiene una personalidad muy proclive a una negociación y al diálogo y a la apertura, ¿no? Más allá de que ahora sorprendió a los propios argentinos que le rogara, ¿no?, a Tabaré Vázquez que paralizara las obras por 90 días. El presidente uruguayo... también es difícil. Sí, tiene su temperamento, tiene una fuerte personalidad, ¿ah? Y acá, además, tiene el respaldo, creo yo que tiene el respaldo de la razón. Él dice, bueno, acá se cumplieron los pasos, hay garantías, tenemos que darle seguridad y certezas a los inversores, nos importa el medio ambiente, pero no hay un solo estudio, porque es verdad, todos los estudios que se hicieron, que se puede dudar de su confiabilidad, pero todos los estudios que se han hecho, estudios científicos, dicen, bueno, acá no va a haber una contaminación significativa o relevante. Los que dicen que lo va a haber es Greenpeace, que le dio una medalla en Australia, en Nueva Zelanda, a plantas que están utilizando la misma tecnología que van a emplear ahora, estas. Un punto, es decir, allá se confía, porque, bueno, viste, escuchaste en el debate, la ingeniera que es uruguaya, ella es muy crítica de esto, pero allá la población confía en lo que dice el gobierno mayoritariamente, en cuanto a que no va a ser contaminante. Sí, claro, vos decís confía, y al final es cierto, vos no podés pretender que la población se ponga a estudiar. Claro, ¿no? Los periodistas tuvimos que hacerlo, yo ya sé que es totalmente libre de cloro elemental, por supuesto. los distintos procedimientos, y me he hecho alguna conclusión al respecto, pero eso a la gente no le puedes pedir, ¿no? Y sí, en el fondo es un tema de fe, es un tema de confianza, pero la gente no es boba, ¿no? Y ya te digo, hay realidades que hablan por sí solas. En Argentina hay una cantidad de plantas, y entonces, ¿qué joroban tanto con una que se va a hacer en Uruguay? Yo creo que ese es uno de los cuestionamientos más serios que se hace desde el lado uruguayo. Ignacio, te agradezco muchísimo tu participación. No, te agradezco a vos y ojalá se llegue a solucionar esto. Creo que la pelota está arriba. ¿Ah? Así es. Y según las posiciones que uno ha escuchado, no parecería tan complicado. O sea, que las plantas van a funcionar, yo creo que es casi un hecho. El propio Kirchner lo reconoció y dijo, no podemos decirle a Uruguay que recibe un 10% del PBI. El tema es cómo. Bueno, acordemos un monitoreo, pongámonos de acuerdo, el control de los efluentes y bueno, de esa forma tratar de bajar los riesgos al máximo, ¿no? Ignacio, muchas gracias. Gracias a vos. Ignacio Álvarez con nosotros. Bueno, ha sido una noche intensa. Por supuesto que el tema no está cerrado. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Escuchar. Y todos tienen cosas para decir de lo que dijo cada uno. Esto es así, y así debe ser. Pero que sí quisimos que se escuchara en todo el país, gracias a la enorme cantidad de gente que nos está llamando, y también en el Uruguay.
Y más allá de las posiciones y seguramente de que A quiere decir algo de lo que dijo B y demás, yo quiero cerrar con una intención, porque la intención del programa ha sido mostrar las diferencias, que usted ve las hay, y ver cómo se sigue, porque las diferencias están. Y seguramente si ahora abriéramos el micrófono para hablar con los compatriotas de Gualeguaychú, tendrían muchas cosas para decir, y lo mismo la gente de Fray Bentos. El tema es cómo seguimos, porque ya sabemos cómo estamos, mal, no estamos bien. Hemos llegado a un momento en el cual además lo emocional pesa. El reclamo de la gente de Gualeguaychú por el cuidado del medio ambiente es total y absolutamente legítimo. El primer programa donde estuvieron fue este, cuando nadie los escuchaba. Así que el reclamo es legítimo. Ellos saben, yo lo he dicho, que creo que el corte es equivocado. ¿Cómo seguimos hasta acá? Si seguimos hasta acá, como llegamos hasta acá, esto no tiene solución. Y por supuesto, es un conflicto a la deriva. Hay sí claramente un hecho. La política ha llegado tarde. Porque ¿cuál es el problema? Llegó tarde la política en la Argentina y también llegó tarde en el Uruguay. Los presidentes debieron haberse, como dicen los chicos, puesto la pila mucho antes y darse cuenta que este era un tema muy caliente en la zona y de enorme complejidad para generar iniciativas anticipándose al conflicto. Hoy ya es más difícil. Porque también es cierto, hay que decirlo, que hasta que la gente de Gualeguaychú no cortó el puente, cosa que repito, yo critico, no hubo una atención máxima, sobre todo por parte de las autoridades argentinas, de este tema, que en el Uruguay es un gran tema, me consta porque yo he ido, y es, como decía Ignacio, es una inversión enorme para un país con muchas necesidades. Entonces estamos acá. Quiero marcar lo siguiente. Para seguir de aquí en más, hay que tener una actitud de buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Buena voluntad significa decir, bueno, voy a ver qué aporto para que esto se destrabe. Porque si ese aporte es tomado como una renuncia, es decir, bueno, levantaron el corte, es un triunfo para el Uruguay. Pararon las plantas, es un triunfo para el Uruguay. Si tomamos esto así, en términos futbolísticos, o como se dice en Uruguay, el camiseteo, esto no sirve. Acá hace falta aportes de buena voluntad. Sería un gesto de buena voluntad que se levantara el corte en Gualeguaychú. Sería un gesto de buena voluntad que las plantas pararan la construcción. Y entonces se llegara a esto que todos los que racionalmente vienen analizando el tema están pidiendo: la constitución de una comisión imparcial, de jerarquía indiscutible, que en 90 días, no hace falta mucho más que eso, estudie el tema y vea fundamentalmente cómo se va a implementar lo que hay. Porque acá hay otro problema, que es un problema de credibilidad. Las empresas pueden decir A, B, C, D, E, F. En Uruguay le creen, acá no le creen. Esto es un problema muy difícil de solucionar. Por eso hace falta trabajar en gestos claros de generar una comisión que estudie las cosas rápidamente y bien de gente indiscutible. Ahora, cuando yo veo lo que pasó en estas 24 horas, Kirchner pide la detención de las papeleras. Me parece a mí un pedido sensato, pero no pide el levantamiento del corte de ruta, que también creo yo es sensato. Tabaré Vázquez responde: ¿cuánto afecto le tengo al presidente argentino? Pide que se levante el corte en Gualeguaychú. Insisto, para mí es sensato, pero no pide que se paren las obras. Si estamos con este juego que es de adolescente, vamos mal. Esto se soluciona muy fácilmente con acuerdos de Cancillería. Se dicen, anunciamos esto simultáneamente y listo. Y evitamos tomar y generar situaciones de que yo primero, vos primero, que parece de chicos.
A mí esto me parece realmente increíble y preocupante, porque abajo está la gente. En esto estamos. Y este es el problema. Esta traba política para un problema que ha crecido de una manera tal que hoy genera rivalidad en la gente, entre muchos uruguayos y muchos argentinos. Es terrible. Es terrible. Quiero recordar algo, porque es muy importante en esto abrevar en la historia. Y ustedes dirán, Nelson, ¿qué ejemplo dramático pone? Prefiero ponerlo como ejemplo dramático para que aprendamos. En la década del 30, el Paraguay y Bolivia fueron a la guerra por el Chaco paraguayo, peleándose para defender, en definitiva, intereses de empresas petroleras, una americana, otra europea, que decían que ahí había petróleo. Se mataron, pero se mataron decenas de miles de bolivianos y paraguayos. ¿Sabe qué pasó? Ahí no había una gota de petróleo. Y las empresas se fueron. Y la devastación quedó. Y el encono quedó. Y llevó mucho tiempo superarlo. Superarlo le valió el Premio Nobel de la Paz a Saavedra Lamas. Aprendamos, por favor, de la historia. Y exijamos a las dirigencias políticas que actúen con responsabilidad. No pueden quedar presas de las encuestas. Deben tener liderazgo. Tener liderazgo hoy significa generar condiciones de diálogo que permitan reanalizar la situación y que con un clima de tranquilidad, dado por el levantamiento de los cortes y la suspensión de la construcción de las obras, pueda sesionar una comisión indiscutible que traiga la solución lógica, racional, a un conflicto increíble, absurdo y muy doloroso. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Nadie respondió hasta el momento ni de la Cancillería argentina ni de la Cancillería uruguaya. Antes de ir a este testimonio que queremos desde Montevideo, de Sandra Dodero, que es Fray Bentini, que por supuesto defiende la instalación de las fábricas, obviamente ha aparecido un nuevo elemento en estas 24 horas, que estuvo disparada por estas expresiones del presidente de la República Argentina, el doctor Néstor Kirchner, ayer en la inauguración del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación. Vamos, señor director, por favor, comparte este testimonio. En este marco, invito al señor presidente Tabaré Vázquez a encontrar una solución inmediata que contemple el conjunto de problemas ambientales involucrados. Apelo también a uruguayos y argentinos y uruguayos, a restablecer un clima de hermandad y cooperación. Con ese espíritu también invito a mi amigo, el presidente Vázquez, a suspender las obras por un periodo de 90 días, a los efectos que, durante ese plazo, recibamos una opinión autorizada e independiente, con la que establezca con claridad los criterios y exigencias que se deben adoptar para asegurar la calidad de vida de argentinos y uruguayos argentinos, vecinos del río Uruguay, no se vea afectada por la eventual instalación de las plantas. Bueno, muy bien. Sobre esto hubo hoy una respuesta del presidente de la República, después de palabras mal usadas, mal interpretadas, de distintas autoridades. Ayer una del vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, que ustedes escucharon aquí, tal vez volvamos a hablar con el vicepresidente uruguayo. Hoy el presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez, contestó y dijo que él se sentía conmovido por esta apelación que había hecho el presidente de la República Argentina, el presidente Kirchner, que agradecía su apoyo y solidaridad, pero que no podía tomar ninguna iniciativa hasta que no se levantara el corte de ruta en Gualeguaychú. Corte que por otra parte hasta ahora ha sido ratificado. En eso estamos. Bien, me voy a Montevideo. Sandra Dodera, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sandra, queremos escuchar su visión del problema que representa la visión de la mayoría seguramente de los habitantes de Fray Ventos en relación a este conflicto y a la posición que ustedes tienen con la instalación de la fábrica. La queremos escuchar, por favor, adelante.
Bueno, nosotros tenemos una posición completamente a favor de la instalación de las dos plantas de celulosa, tanto la de ENCE como la de Bodnia. Haciendo referencia a la última parte de su información, el presidente argentino ha pedido la suspensión de las plantas por 90 días. Nosotros tenemos un país serio, tenemos un país que apuesta a la inversión, un país que le da estabilidad económica y estabilidad política al inversor. Aquí los presidentes no se van en helicóptero, se van por el dictamen de las urnas. Sería muy poco serio para un país como el nuestro, que apuesta a este desarrollo y a ofrecer las garantías necesarias, tener que suspender las obras cuando no hay ningún informe técnico, científico que diga que estas plantas son contaminantes. En todo el mundo existen las plantas de celulosas, en los países del primer mundo, en la Comunidad Económica Europea, en donde Greenpeace les otorga medallas de felicitaciones a las plantas de celulosa, y vemos con horror cómo aquí se ha invadido nuestro país, se ha invadido nuestro espacio aéreo, terrestre, han ingresado al puerto de Bodnia por el río, poniendo en riesgo la seguridad de los funcionarios y de los obreros que estaban en ese momento trabajando. Dios fue grande allí que no permitió que sucediera ningún accidente con este desembarco que hizo las personas de Greenpeace con total irresponsabilidad, y por lo tanto nosotros pensamos y le sugerimos al presidente argentino, con el mayor de los respetos, que él puede, mientras están construyendo las plantas, hacer todos los estudios que estime conveniente, con los técnicos que él estime conveniente, que sean de su confianza, mientras las plantas se están construyendo. Sandra, porque aquí hay que informarle... Sandra, ¿sí? Ustedes, este es un punto importante sobre el cual me gustaría tener la respuesta. En la población de Fraiventos, ¿ustedes tienen información por parte de las empresas sobre este tema de la contaminación? ¿Esto está en el dominio, en el conocimiento de los habitantes de Fraiventos? Nosotros tenemos la plena convicción que, utilizando las herramientas técnicas que hay y que existen, y que mayormente provienen de la Comunidad Económica Europea, que se han tecnificado mucho, sabemos que la contaminación no va a existir. Nosotros somos partidarios de que las industrias y el medio ambiente pueden convivir, puede haber un desarrollo sustentable. Usted recuerde que aquí la ley forestal es del año 87, que el país se ha preparado para esta producción, no solamente para la pasta de celulosa, sino también para la instalación de las papeleras, y los bosques, desde que se plantan, desde que se selecciona la semilla, tiene un estándar que es aceptado por la Comunidad Económica Europea. Aquí se van a usar en las plantas de celulosa la tecnología que se va a usar en la Comunidad Económica Europea en el año 2007. Y hay otra cosa muy importante, que nosotros tenemos plena confianza en nuestro gobierno y en nuestro presidente de la República. Nuestro presidente de la República es una persona intachable. Le aclaro que no lo voté, no pertenezco ni a su partido político ni al partido político de nuestro intendente departamental. Pero aquí este tema es un tema nacional. Nosotros estamos encolumnados detrás de nuestro presidente de la República, detrás de nuestra Universidad de la República, a donde van los técnicos a estudiar, y también toda la defensa que viene haciendo nuestro gobierno departamental en la instalación de las plantas. Pero hay una cosa muy importante, sí, estimado periodista, que es que estas plantas y esta gente, tanto la de ENCE como la de Bodnia, no son visitas en nuestro departamento ni en nuestra región. ENCE hace 16 años que está establecida en nuestra zona, sus directivos viven allí, están edificando sus casas, viven pegados, muchos de ellos en la reserva forestal al lado de ENCE, y el ingeniero Faropa le puede decir allí que Bodnia está construyendo un barrio jardín en donde van a vivir los jerarcas de la empresa conjuntamente con las familias. Estamos hablando de una distancia de 5 kilómetros de las plantas. Entonces, la empresa Bodnia ha cumplido hasta con lo que no le ha exigido nuestro gobierno. Por su cuenta ha realizado foros públicos en donde ciudadanos de Gualeguaychú y de toda la República Oriental del Uruguay han venido, han expuesto sus dudas, se les han contestado. Han cumplido completamente con todo lo que han manifestado en las audiencias públicas,
Y esto es una decisión soberana que toma nuestro país, porque acá no se otorga ninguna patente de corso. Acá hay que cumplir con normas y con leyes que establece nuestro gobierno a través de la DINAMA, y Sandra, las han cumplido completamente. Bien, tengo un minuto final para concluir. La pregunta final es esta, precisamente sobre este punto, ustedes junto con la existencia de los requisitos, ¿tienen confianza y seguridad que quienes deban controlar esto lo van a hacer adecuadamente? Sí, plena confianza, y pensamos que en vez de estar enfrentados en este tema, tendríamos que estar sentados en la misma mesa compartiendo los mejores técnicos, la mejor tecnología y la mejor preparación. No lleva nada el bloqueo económico que están haciendo sobre nuestra ciudad, sobre nuestro departamento y sobre nuestra región. Se están perdiendo fuentes de trabajo, principalmente mujeres, jefes de familia con hijos a cargo. Están perjudicando al transporte de 3 países, porque Argentina también está perjudicada en el transporte. Y nosotros no entendemos cómo el presidente argentino, que nos merece el mayor de los respetos, puede permitir que un grupo de personas se arroguen para sí el derecho de constituirse en aduana, en gendarmería, en poder político y en poder judicial también, porque no vemos que la justicia haga algo para garantizar el libre tránsito de personas, de bienes y mercaderías, como establece el Tratado del Mercosur. Sandra Dodera, yo le agradezco mucho su participación en este programa. Usted está allí en Montevideo, le agradecemos mucho a la gente de Canal 12, se está viendo en todo Uruguay este programa y por supuesto usted va a estar allí presenciando el debate técnico que van a llevar adelante 2 especialistas con esta característica. Quien va a criticar el proyecto es una especialista uruguaya y quien va a defender el proyecto es un especialista argentino. Con este ánimo de ecuanimidad queremos manejar este tema para conocer las posiciones, las diferencias y fundamentalmente tener la esperanza de tender puentes de diálogo. Sandra Dodera, en Montevideo, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias a la gente de Canal 12 de Montevideo. Vamos ahora nosotros a la pausa y por un tiempo exactamente igual al que tuvo Sandra Dodera, vamos a escuchar ahora a la gente de Gualeguaychú inmediatamente después de la pausa para también conocer su posición acerca del tema en vista de las novedades producidas en las últimas 24 horas. De la Asamblea de Gualeguaychú, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Sé que vamos a tener diálogo dentro de un momento con la vicecanciller uruguaya, Belela Herrera, así que a quien le agradezco también su participación en el programa, ¿de acuerdo? Bueno, los queremos escuchar a ustedes. ¿Cómo evalúan la situación a propósito de lo que se ha producido en estas últimas 24 horas con el pedido del presidente Kirchner y también con la respuesta del presidente Tabaré Vázquez y yo diría la expectativa que hay a ver cómo evoluciona esto? Bueno, yo creo que debemos manifestar, digamos, con toda claridad que desde la comunidad de Gualeguaychú, la comunidad del Río Uruguay, estamos en un todo de acuerdo con la expresión, la firmeza, la humildad que nuestro presidente ha pedido, la paralización de las obras por 90 días para permitir un estudio de impacto ambiental independiente que hasta ahora no ha ocurrido, que sería en manos de la Universidad de la República Argentina y de la República Hermana, más expertos independientes, fundamentalmente porque hasta este momento no hemos tenido un estudio acumulativo e independiente, ni tampoco fundamentalmente un estudio transfronterizos de los daños ambientales. Me remito fundamentalmente a que el señor Madariaga, consultor, en aquel momento, cuando habló por teléfono conmigo, dijo que no estaba previsto hacer un estudio transfronterizo de la comunidad de Gualeguaychú, no obstante estar a 20 kilómetros en línea recta de la instalación de la fábrica, a pesar de que el informe habla de 40 kilómetros. Dicho eso, quiero responder algunas de las incongruencias que ha manifestado la señora Dodero. Habla de técnicos de
la Universidad de la República que participaron en el estudio de impacto ambiental hecho por la empresa Bonia, que lo manifiesta como independiente. Este estudio fue hecho por una empresa consultora contratada y uno de los participantes fundamentales de este proyecto, de este estudio de impacto ambiental, único existente hasta este momento, es el señor, dice, otros participantes del equipo del estudio de impacto ambiental, aparte de los científicos, señor Carlos Faropa, que creo que lo inhabilita para opinar, quien ha sido fundamentalmente que durante 18 o 20 años ha tenido a cargo a llevar esta empresa que ha sido el motivo de su vida. En la otra parte, con respecto a lo que ella dice, que técnicos han manifestado todo su acuerdo con respecto al estudio de impacto ambiental. Quiero mostrar en la cámara no más plantas de celulosa. Esto es una carta abierta de 60 químicos y bioquímicos egresados de la Universidad de la República que rechazan la instalación de las plantas y le piden al presidente Tabaré Vázquez una entrevista, el cual hasta el momento, como a ningún ambientalista del Uruguay, le ha dado. Quiero también expresar el pensamiento de mi pueblo. En mi pueblo se está cortando las rutas, se está cercenando un derecho que nosotros conocemos. No hay extremistas de izquierda ni de derecha. Es un pueblo que está acongojado, que está preocupado, que está sufriendo el primer impacto ambiental de estas plantas, el impacto psicológico. Son familias enteras que quieren volver a sus casas y hace 3 años le están pidiendo que se los escuche. Hay un derecho supremo y mayor, el derecho a la vida, el derecho a la salud. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces, ¿me permite un una segundito? decisión... Porque sobre esto, y quiero hacer alguna pregunta muy específica en relación a la situación diferencial que se vive, obviamente, con Fragmentos. Le pido un minuto porque quiero escuchar y repetir las mismas preguntas que le hacíamos a Sandra Dodera. Sí, la tengo ya en línea a la señora viceministra de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, la vicecanciller Belela Herrera. Vicecanciller, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, señor Castro. Le agradezco muchísimo que me dé esta oportunidad y lo felicito por este programa. Creo que lo que hace falta es que la opinión pública se informe en la forma que usted lo está proponiendo y, bueno, reitero mis felicitaciones. No, es lo que corresponde. Quiero decirle que, ¿sí? bueno, que a raíz de las declaraciones del presidente Néstor Kirchner ayer en Buenos Aires, el presidente Tabaré Vázquez me solicitó que hiciera público que estaba realmente conmovido con las declaraciones del presidente y las expresiones tan fraternas y solidarias que expresó en el día de ayer. Y que, bueno, conforme a estas palabras tan solidarias y tan comprensivas con el país hermano, con nosotros, con el Uruguay, le solicitaba que, en consideración de que nosotros necesitamos, por razones obvias, tener emprendimientos que produzcan un desarrollo sustentable en el país y trabajo para los uruguayos, que en ese sentido hiciera el grandísimo favor de tratar de todas formas de convencer a los vecinos que están haciendo los cortes en las rutas que cesen esta medida, que transgrede el derecho internacional y los principios más básicos de la libre circulación de las personas y de los bienes. Comprendemos que la información es absolutamente indispensable para que puedan sostener estas ideas, pero también sostenemos nosotros que podemos recibir a los mejores técnicos y académicos y las personas que quieran ir a vigilar con nosotros, a monitorear con nosotros el desarrollo de la instalación de las plantas.
que de eso se trata. Señora Felicitamos nuevamente al presidente que haga entender a estas personas que concernidas por la situación de lo que puede suceder, pero que nosotros sabemos que no va a suceder y tenemos la seguridad que no va a suceder porque se va a usar la última tecnología que se está usando en Europa para que entonces puedan recibir esta información y comprender con nosotros y ser partícipes de nosotros de ese monitoreo que nosotros estamos invitando. Nuevamente, señor Castro, le agradezco muchísimo esta oportunidad para todo el pueblo uruguayo que lo está viendo con lo mismo que los hermanos argentinos. Le hago una sola pregunta y queremos ser además muy cuidadosos porque obviamente además la intención de este programa es de sumar, porque realmente creo que tenemos que ser todos muy responsables. Hoy está la cosa muy complicada como para restar. Le hago esta pregunta final porque por supuesto usted hay muchas cosas que no puede decir porque son decisiones que se toman a nivel de los gobiernos. La posibilidad de un diálogo entre los dos presidentes, que obviamente todo va llevando a que sea de la decisión de ellos, que dependa cómo se instrumente esto. ¿Hoy cómo está? ¿Está abierta? Yo le diría, señor Castro, que siempre está abierta la posibilidad que conversen los dos presidentes. Ambos han expresado una relación muy estrecha entre los dos. Tanto el presidente Kirchner con sus palabras anoche como el presidente Vázquez cuando le agradeció especialmente al presidente Kirchner que 300.000 uruguayos vivieran confortablemente en su país. Entonces no hace más que hacernos pensar que siempre está abierta la posibilidad de un diálogo entre los presidentes. Ojalá así sea. Señora Viceministra de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, le agradezco mucho su respuesta y su participación en este programa. Bueno, yo lo agradezco, señor Castro, y de nuevo lo felicito por el programa. Es lo que debemos hacer como nuestra responsabilidad y ojalá esto se destrabe lo antes posible. Realmente, muchísimas gracias. Así lo sentimos nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Seguimos escuchando a la gente de Gualeguaychú y en relación a lo que venían explicando aquí los vecinos y para tener las mismas preguntas que hacíamos a la ciudadana de Fray Bentos, porque allí ellos decían, nosotros tenemos la seguridad que el ambiente se va a cuidar, los estudios y demás. ¿La visión es totalmente distinta en Gualeguaychú? Sí, sumo lo que decía recién Moreira, nosotros venimos en representación de la angustia de 100.000 personas que están totalmente convulsionadas con este tema. Y es una lucha despareja porque nosotros somos gente común de un pueblo del interior del país y estamos enfrentando estas empresas enormes con una fenomenal capacidad de lobby y que mienten permanentemente. Mienten cuando dicen que no van a contaminar y nosotros vemos que en el caso de ENCE ha sido condenada en España por delito ecológico permanente. Mienten cuando dicen que Botnia no va a contaminar y la tecnología que usa Botnia o que va a usar Botnia, nosotros debemos inferirla por los trabajos de nuestros técnicos, porque jamás expresa acabadamente qué es lo que va a utilizar, pero sí sabemos que una planta similar hay en Valdivia, Chile, que también ha sido condenada y ha sido clausurada en reiteradas oportunidades. Mienten cuando dicen que han hecho un estudio responsable, porque recién decía la periodista de Fray Bentos que hicieron un acabado estudio sobre la ciudadanía de la región, y si usted lee este informe que, como recién decía Moreira, está firmado por Faropa, quien está esta noche presente aquí, el informe socioeconómico sobre una población de 200.000 habitantes, que son el área de influencia directa de las empresas, que son las ciudades de Mercedes y Fray Bentos de la República Oriental y Gualeguaychú en Argentina, solamente se basó en consultar a 100 ciudadanos, dice ahí, 100 ciudadanos en el área de Fray Bentos. Cualquiera sabe, aunque no sea un experto en estos temas, que la opinión de 100 personas sobre una población de 200.000 no representa nada. Y mienten también, seguramente subestimando nuestra capacidad de análisis, cuando en este mismo informe, la última página está disponible en internet, cualquiera lo puede consultar, y que está firmado por Faropa, dicen en la última página que uno de los beneficios que van a tener las empresas va a ser el desarrollo del turismo, cuando todos sabemos que el olor a podrido que estas plantas generan en todos los lugares donde están instaladas, lo primero que hace es ahuyentar el turismo. Pienso que subestima nuestra capacidad de análisis, subestima nuestro acceso a la información y subestima a nuestros técnicos. Nosotros
debemos ser reservados, pero los técnicos, diría, aparte de técnicos argentinos, hay técnicos uruguayos que están colaborando con nosotros, algunos con un gran coraje como Anahita Ardoñán, que nos acompaña esta noche, y otros que nos piden reserva porque en el Uruguay están tomando represalias contra las personas que hablan, que se animan a oponerse, pero no les creemos, no les creemos porque mienten. Quiero Última- agregar, sí. quiero agregar. Un minuto más. Sí, página 95 del informe ambiental firmado dice: conclusiones, la construcción y operación de la planta de celulosa en el predio Botnia a la cercanía de Fraiventos producirá cambios en toda su área de influencia, el ambiente atmosférico local, el agua fluvial y subterránea, la cobertura vegetal y los suelos en el predio, las zonas rurales vecinas, el ámbito de Fraivento. Y termina diciendo: sin embargo, a pesar de todas las medidas de mitigación previstas, existe un cierto número de impactos residuales que pueden persistir durante los periodos de construcción y operación de la planta. En los 30 segundos que faltan, ciencia analógica, hay que ver la muerte de los 1000 cisnes de cuello negro, justamente con la misma tecnología y con un estudio hecho por la Universidad de Chile en el cual se detectó dioxina y furano. El sistema de blanqueo previsto por la empresa produce dioxina y furano, científicamente está comprobado. Este es el ejemplo. Basta que el pueblo argentino vea este video para llegar a la conclusión. Y como final, Sí. digo, nuestra comunidad tiene el derecho, como Estado soberano Entre Ríos, que no tuvo, no tiene, ni tendrá plantas de celulosa, a vivir en un ambiente sano, que porque decidió defender la cuenca de la biodiversidad, de la vida animal y vegetal y de todos los verdes, y no que se transforme, como han decidido el señor Faropa y las empresas, plantarse y hacer un desembarco para determinar que sea una cuenca pastera. Nos negamos y tenemos el derecho irrenunciable a decidir nuestro destino. La cuenca pastera Perfecto. no está, nunca va a desembarcar en las aguas y en las tierras de nuestra querida patria. Muy bien. Esta es la posición de los vecinos de Gualeguaychú, ¿sí? Estamos escuchando a todos, ¿correcto? Así que las preguntas son muy puntuales, son preguntas orientadoras para que queden fijadas las posiciones. Ahora, inmediatamente después, va a hablar el representante de Botnia. De ENCE no ha venido nadie. Ya seguimos. Bueno, muy bien. Vamos ahora ya al aspecto esencialmente técnico. Está el gerente de Botnia, el señor Faropa, insisto, de ENCE, que estuvo invitada, no ha venido ningún representante, y después vamos a tener el debate estrictamente técnico, que este es el tema fundamental, entre quienes, dos especialistas que mantienen dos posiciones diferentes, ¿eh? La especialista uruguaya tiene una visión crítica de las plantas y la especialista argentina tiene una visión favorable. Para el señor Faropa, bueno, obviamente hay un cuestionamiento de parte de la gente de Gualeguaychú muy fuerte hacia la empresa. Quiero preguntar esto antes de ir a lo que es la pregunta clave en relación a lo que va a hacer la empresa, pero quería escucharlo también a usted en relación a estas objeciones. Bueno, nosotros hemos participado de un proceso de información que comenzó en el año de octubre del 2003. Botnia, cuando comienza el proceso del proyecto, no lo hace en una forma no incomunicada. Inmediatamente es una conferencia de prensa. Lo hace una conferencia de prensa a nivel mundial. Y por lo tanto es un proyecto que en octubre del 2003 ya se empieza a saber a nivel del mundo. E inmediatamente el primer paso que da Botnia en un proceso que por su naturaleza de la inversión escandinava, finlandesa, de transparencia, de un país transparente, de un país tecnológico, el primer paso que hace es se invita a la red de ONGs a participar, a ver quiénes quieren participar, a informar. E inmediatamente después vamos al lugar donde se desarrolla el emprendimiento, a Fraiventos. En paralelo, en Fraiventos ahí se hace una reunión informativa y ahí empieza una serie de participación, de información y un proceso de participación pública voluntario de la empresa, al estilo que hacen en Escandinavia y que para Uruguay era novedoso en esa época e innovador. Y sabiendo de que teníamos
un proceso que era nuevo para la región, o por lo menos para el Uruguay en esa escala, y no en el Cono Sur, que hay plantas de este tipo y muchas más en Brasil, en Chile, y aún en Argentina, de menor porte, más antiguas, pero las hay, y debíamos informar a la sociedad. Junto con eso es que se anuncian los estudios de impacto ambiental, que sí lo integran técnicos de la Universidad de la República, que sí lo integran técnicos de la Universidad de Helsinki, que sí se contratan en forma independiente, que no hay consultoras que congloben el trabajo, sino que lo hacen en forma independiente. En la lista en los estudios están catedráticos, académicos, decanos, exdecanos. ¿Por qué se va a la Universidad de la República? Porque es la institución más importante del Uruguay, a nivel académico. ¿Sí? Es la formadora de líneas de pensamiento del Uruguay. Y también se va a la Universidad de Helsinki para esos técnicos. Y también se contrata técnicos independientes o de consultoras independientes en el caso de Helsinki. Ahora, allí se leía la parte final del informe que mostraban los ciudadanos de Gualeguaychú, en donde se reconoce que hay efectos contaminantes que motivan la preocupación de ellos. ¿Esto es el núcleo del informe? ¿Esto es así? No, el núcleo del informe, esa cita va a un informe que es al núcleo de las transformaciones al momento de la construcción. Obviamente, cuando uno hace una tarea en el medio ambiente, ara la tierra, hace una transformación. Arranca el auto, hace una transformación. En este caso, lo que estamos haciendo es un proceso industrial, pero lo vamos a hacer con la mejor tecnología mundial, con los mejores parámetros de protección ambiental. Eso es lo que estamos garantizando, porque además la inversión proviene del país o de los países con mejor tecnología. No es casual que los 4 países que encabezan los estándares ambientales del mundo sean países forestales en origen. Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia, por supuesto, que después derivan a mucha más tecnología industrial. Sin embargo, encabezan esos parámetros de calidad ambiental, calidad de vida, estado de bienestar y transparencia de procesos públicos. Para Uruguay, perdóneme, para Uruguay es muy importante además. Uruguay tiene una excelente calidad de vida en el tema ambiental, por eso sus estados en los parámetros ambientales también está alto en los rankings, y está muy alto en lo que es la protección ambiental en la ley. Tenemos una ley de protección ambiental que Botnia cumplió para llegar a los estudios de impacto ambiental y a los permisos que tiene, o sea, es todo un Estado de Derecho y respeto a las instituciones, y eso es lo que establece la ley, ¿no? 3 preguntas para enmarcar esta entrevista y después ir al debate técnico. Hay una situación muy clara, ¿no? Es decir, en Fray Bentos, por lo que escuchábamos, se le cree a Botnia, en Gualeguaychú usted ve que no. ¿Por qué cree que pasa eso? En principio, es natural los procesos de temor y los procesos de falta de información. Y es natural que nosotros tengamos que trabajar más. Y es bueno reconocer que podemos hacer más. Botnia, estoy hablando por Botnia en este caso. Como uruguayo, este tipo de procesos son importantes para el Uruguay. ¿Por qué? Porque yo hoy leía en un informe sobre Argentina, lo hacía un sociólogo francés que estuvo de visita, el bajo nivel de industrialización y la apuesta a la industrialización que hay que hacer. Yo creo que Uruguay lo que necesita es hacer el paso hacia la transformación de materias primas y no depender. Ese paso a veces la industrialización cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque hay que entender la industrialización. Y hay que ser exigentes. Yo estoy de acuerdo en que seamos los máximos exigentes. Que Uruguay lo sea, para Uruguay es un importante estándar. Creo, además, en algo que decía la señora Sandra Dodera inicialmente. Uruguay va a hacer cumplir toda la reglamentación. ¿Por qué? Porque hay un fuerte compromiso del gobierno uruguayo. Si bien hay un compromiso en la medida que hay un sistema legal que aprueba este proyecto, hay un fuerte compromiso moral de hacer cumplir la ley. Y lo ha dicho el ministro, además, si algo que se salga de parámetros, en monitoreos automatizados a tiempo real, tenemos las... Bien, no quiero entrar en lo técnico porque va a haber un debate a los efectos. ¿Por qué cree que en Gualeguaychú la visión es tan diferente? Bueno, digamos que en la medida que uno va caminando por Entre Ríos, uno ve visiones distintas. Yo he recorrido y he dado charlas en Entre Ríos. La he dado en la UTN, la he dado en Concordia, la he dado en Concepción, he dado distintas charlas. En la medida que lo he podido, se ha podido. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, hay que seguir dando el paso de la información. Nosotros no vamos a tener ningún problema en abrir nuestra información, en dar la ingeniería de detalle de nuestro proceso,
en abrir las visitas que sean necesarias a nuestra planta, porque además vamos a estar orgullosos de nuestro proceso. Es un proyecto que va a ser tan bueno como para estar en Alemania, que acaba de inaugurar una planta de estas características, porte similar, digamos, y tecnología similar. Esta va a tener más sistemas de protección, sin duda, pero podría funcionar en Alemania, en Finlandia, en Suecia. Esta planta va a ser mejor que esas porque es más nueva. Y esa es la garantía de la empresa en cuanto a no niveles de contaminación, protección ambiental, sistemas de mitigación, toda la última tecnología aplicada. Bien, pregunta final en relación a el tema concreto que hoy está en el centro de la discusión política. Hay dos temas, ¿no? Uno, el levantamiento de los cortes en Gualeguaychú, y otra, la posibilidad que las plantas suspendan la construcción por un periodo de 3 meses hasta que se expida una comisión técnica independiente, que esta debería dar la solución. ¿La empresa estaría dispuesta a esto? Nosotros tenemos que ir andando en el camino de esa línea de pensamiento. Digamos, hay una línea de diálogo, hay una línea positiva en cuanto a que el presidente, nada menos que el presidente de Argentina, plantea una línea de diálogo. Lo que pasa es que en la solicitud lo que hace es un pedido. Bueno, vamos a ver la contraparte y ahí hay que empezar. Pero en eso hay que confiar en la grandeza de los sistemas políticos, de nuestros líderes políticos. Botnia va a colaborar al máximo en lo que la inviten a trabajar. Quiero ser muy preciso entonces en esto, ¿no? Porque está claro que hay dos pedidos casi simultáneos. Así es. En el caso que esto se lograra, digamos, lo que corresponde a Botnia, ¿no es cierto? Tras los acuerdos políticos, Botnia estaría dispuesto a decir, sí señores, en acuerdo político, de todos los requerimientos de uno y de otro lado. Botnia diría, hacemos nuestro aporte para suspender esto por 3 meses hasta que se expida en acuerdo político una comisión técnica. En principio, la primera instancia es, veamos las condiciones, veamos de qué estamos hablando, en qué parámetros. Primero, si es solicitud de información, toda la vamos a entregar, la que tenemos disponible de Ingeniería del Detalle hoy. Nuestra planta va a empezar a operar sobre fines del año que viene. Hay mucho tiempo, hoy estamos haciendo fase de hormigón y construcción. Señor Ferro, claramente no estamos haciendo transformación. Está claro, pero le pido porque la respuesta es muy importante, ¿no es cierto? En relación, si se levanta el corte de Gualeguaychú, ¿no es cierto? Y se llega a un acuerdo político, Botnia dice nosotros suspendemos, porque una cosa es la información, otra cosa es suspender por 3 meses para que, si hay acuerdo político, funcione una comisión acordada por los dos presidentes independientes. ¿Botnia estaría dispuesto a hacer ese gesto en este contexto? En este momento no lo estamos considerando. No es que tengamos la camisa cerrada. Perfecto. Ya vamos al debate. Bueno, muy bien. Vamos ahora al tema central de este conflicto que debería tener esta resolución, la técnica. Y en este espacio, junto con Escuchar a Todos, queremos dar este aporte técnico de quienes opinan técnicamente de una u otra manera, la discusión a darse. Y, digamos, en búsqueda de esta ecuanimidad, que es el desafío que tenemos para cubrir esto, se ha dado una situación francamente, yo diría, paradojal y perfecta. Está la ingeniera Anaíta Aronian, que es ingeniera agrónoma, ella es uruguaya, y es una técnica en el tema y tiene una visión crítica. Y está el doctor Mario Félix, que es doctor en química de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor, y es argentino. Así que el tema de las nacionalidades ya es un tema solucionado. Por esto, buenas noches a los dos y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Le vamos a pedir brevedad en los conceptos para que podamos ir preguntando la mayor cantidad de cosas de estos temas, de las dioxinas, los furanos y demás, que la mayoría de nosotros no conocemos. Voy primero con el doctor Félix. ¿Contaminan? ¿No contaminan? ¿Los temores que tienen los habitantes de Gualeguaychú son reales? ¿Cuál es la explicación técnica de este debate, según usted? De acuerdo con las tecnologías modernas, la única contaminación inevitable que van a tener los de Gualeguaychú es la visual. Van a ver la fábrica en el fondo del paisaje. Esa no la pueden evitar. La segunda que pueden sufrir en algunos días al año, como se ha dicho, eso es cierto, es decir, cuando estas plantas se detienen, dejan de funcionar unos filtros electrostáticos que permiten el escape de algunos vapores conteniendo sulfídrico que dan malos olores. El resto del año los olores no deberían sobrepasar las dimensiones de los terrenos de la planta, digamos. Acabo de conversar con una persona que estuvo en Pontevedra en estos días por este asunto de las plantas, una persona vinculada a la Asociación Forestal. Y
justamente me comentaba que ella estando ahí en Pontevedra, Sí. la planta estaba muy en el medio de la ciudad, digamos, está mal Sí. ubicada la planta de Pontevedra, Sí. sin duda. No se percibían olores en los días que ella estuvo. No, quiero decirle que Puede a ser propósito casualidad. de esto, para también dar pie de todo, ¿no? Susana de Lanús, que es una televidente, dice, en septiembre estuve en Pontevedra y en la zona donde están las plantas de celulosa al aire, cuando ella estuvo era irrespirable. Dice, las propiedades se desvalorizaron y la población espera ansiosa el 2012 para que se vayan las plantas. A propósito de lo que usted decía. Es posible, Bien. sí. Ingeniera Aronia. Bueno, buenas noches, le agradezco mucho y lamento que el ingeniero Faropa no estuviera en un debate porque yo recuerda que la vez anterior habíamos enfatizado en que no habíamos tenido oportunidad de debatir públicamente con los representantes tanto de ENSE como de Botnia, siendo que tanto los dos representantes como mi persona somos egresados de la misma facultad, de la misma Universidad de la República. Entonces, en principio, y creo que acá es importante marcar que Faropa se refiere al proceso de información. Lamento que Rosario Pou no esté aquí, porque también tendríamos que debatir con ellos, pero con respecto a la empresa Botnia, porque no es para enfatizar en una, ¿verdad? Hablan de proceso de información. Antes que nada voy, para ser específico con la pregunta del profesor. Sí, Después voy a esto, contaminan, sí contaminan. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, bueno, nosotros hicimos unas críticas al informe ambiental que estaban mostrando hace un rato de la empresa Botnia, y nosotros decíamos que no cumple con las reglas que impone el método científico, es vago en sus afirmaciones, contiene contradicciones internas y no presenta fuentes bibliográficas, y así sucesivamente estamos viendo, para no hacerlo largo porque veo que quedan pocos minutos, el tema es que hay muchas contradicciones en el informe. Nosotros tuvimos acceso a ese informe resumen, pero también nos tomamos el trabajo, porque es bueno saber que la comisión multisectorial que yo estoy aquí en este momento representando, lamentablemente no están los demás colegas, nos tomamos el trabajo, porque nuestro trabajo es absolutamente honorario, de ir a la Dirección Nacional del Medio Ambiente y ver la evaluación de impacto total de la empresa Botnia, y nos pareció lamentable, pensamos que allí íbamos a encontrar elementos, no hay precisión, es todo el más o menos. Y aquí vemos lo mismo, ellos hablan y manejan el nombre de la Universidad de la República, obviamente los profesionales somos egresados de la Universidad de la República, e insisten, creando una confusión. No porque se digan falsedades, sino medias verdades, creando una confusión con respecto a la implicancia de la Universidad de la República. La Universidad de la República no tiene postura con respecto a las plantas de celulosa. Hay profesionales que naturalmente contratados por la empresa van a trabajar para Le ella. hago esta pregunta, entonces, para hacer eficiencia, sigo, entonces su posición es que, más allá de estos elementos pero el de tema es que contexto, esta empresa no nos da garantía, esta empresa no nos da confianza, porque no nos da los datos. Y más, si estuvieran tan convencidos de que no contaminan, ¿cuál sería el problema de parar las obras y generar un gesto de gente, de buenomía, de decir, acá se está creando una situación de tensión, porque además no es así como se dice que en Fraivento están todos de acuerdo, porque no es verdad. Entonces, permítame se crea que una insista con tensión. esto, permítame, Disculpe. es decir, su posición es que sí contaminan. Por supuesto. Perfecto. Doctor Félix, su posición es distinta. Los temores técnicos, y le voy a pedir a los dos ahora definiciones sobre esto, uno va con el tema de las famosas dioxinas. ¿Se producen estas famosas dioxinas? Bueno, las dioxinas son estas. Son esos compuestos así. Muéstrelo ahí a la cámara. Ahí está. Esas son las dioxinas. Tienen anillos bencénicos unidos por puentes de oxígenos y para que sean muy tóxicas tienen que estar cloradas, tetracloradas. Para que el proceso de tetracloración ocurra tiene que haber una gran cantidad de átomos de cloro. Ese fenómeno ocurre cuando el blanqueado se hace con cloro gaseoso, que a la temperatura de trabajo produce los átomos de cloro. El proceso de blanqueado que usan las plantas, no de esta ni quiero hablar, de las plantas en Estados Unidos, en Canadá, en Finlandia, en Suecia y Japón, que son los más grandes productores de pasta de celulosa. Se producen 280 millones de toneladas al año. Uruguay con estas llegará a producir 1,5 millones de toneladas. Le decía, con estos procesos nuevos, que se utiliza el dióxido de cloro. Lo que pasa es que, digamos, viene el análisis, dióxido de cloro, ahí está el cloro, pero no es lo mismo dióxido de cloro que cloro. En ese proceso primario, el dióxido de cloro que se fabrica in situ, mezclando clorato, que se fabrica como lo hacemos en la facultad con los alumnos. ¿Producen dioxinas? No las dioxinas tetracloradas. Es decir, pueden producirse algunas dioxinas
menos cloradas, que además son más degradables, porque lo que las hace no degradables a las dioxinas es la presencia de los átomos de cloro. Es decir, esto para que le quede el mensaje a la gente, y ahora voy con la visión de la ingeniera. Exactamente. Se producen dioxinas que no serían, usted me Sí, corrige, cantidades no detectables y no serían tan y contaminantes, no son dice usted. tetracloradas. Ingeniera. Bien, quizá está basado en ensayos de laboratorio lo que el doctor está planteando y no serían extrapolables a grandes producciones. Recordemos que estos son producciones gigantescas y por otro lado, cuando vinieron los técnicos finlandeses a asesorar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente a Uruguay, se les hizo una serie de preguntas con respecto a la seguridad que dan de que no contaminan y no hubo una sola respuesta y hasta el día de hoy la estamos acerca de qué método de análisis usaban para decir que no contaminaban, con qué frecuencia habían hecho los análisis, qué sensibilidad tenían los métodos de trabajo y si es así, que nos dijeran dónde y en cuántas plantas lo habían hecho. No contestaron. No contestaron teniendo fuente de información como son sus computadoras y todo lo que significa la base. Entonces, el tema que queda claro, que ellos no determinan dioxinas, por lo tanto dicen no hay, claro, porque no se estudian, ¿verdad? Entonces, aparentemente en los efluentes líquidos pasaría lo mismo con ENCE. Entonces, ¿cómo es posible que todo esto nos lo digan cuando los cisnes de cuello negro de Valdivia, que acaba de haber una gran masacre de cisnes, digamos, se les detecta dioxinas en sus músculos? Y nosotros sabemos que estos organoclorados son indefectibles, van a ser producidos, no son perceptibles, no sabemos qué cantidad, porque realmente la empresa Botnia en particular no nos ha dado datos de qué va a manejar, no sabemos incluso quién va a producir el dióxido de cloro, en qué condiciones, cuál es la evaluación de impacto ambiental, y no queremos los hechos consumados de tener un edificio construido para luego decirles, señores, lo que ustedes hacen está mal. Pero el tema es claro, que va a haber producción de dioxinas en los efluentes líquidos y además los efluentes líquidos no tenemos garantías de la temperatura a la que salen a temperatura más baja de la que se producen, pero más alta que la que soporta el río, en una zona que ya fue demostrada que es una zona de desove. Y por otro lado tenemos los gases, y los gases son de una magnitud que nosotros no sabemos calcular porque hay muchas preguntas que nos haríamos que no están contestadas seriamente por la empresa, entre otros, que van a quemar lignina, no la van a quemar, ahí sí se producen dioxinas al aire. Entonces va a haber una producción de una enorme cantidad de gases que van a producir una lluvia ácida porque por más que se le ponga filtros, y no se ha hablado de filtros, pero por más que se le pusiera, de todas maneras a la atmósfera escapan, son más pesados que el aire y terminan produciendo esa lluvia ácida. Y eso es muy peligroso. Permítame preguntarle al doctor Feliz sobre esto, sí lo escucho. Yo quiero mirar lo de las dioxinas, es decir, tengo la información de la DEA, de la EPA, no de la DEA, de la EPA diciendo que el origen de las dioxinas en Estados Unidos, el 85% es de origen natural, digamos, no industrial. Y en la actualidad, de ese 15% que produce la industria, en este momento la industria pulpera casi no contribuye. Casi no contribuye. Esto es lo que ocurría en Canadá antes de la transformación de la industria, porque la industria papelera fue muy contaminante, hasta hace unos 20 años atrás, en que, bueno, por regulaciones y después investigaciones se convirtió. Esas son las estadísticas de Canadá, donde se ve cómo producían, no importa las cantidades, pero cómo producían dioxinas antes de las transformaciones y cuál es el nivel de dioxinas que producen ahora, que es extremadamente bajo. Esto en el 99 y la proyección para los años actuales es prácticamente La ingeniera habló del tema de los gases y el temor de la lluvia ácida, que es otro de los problemas que genera también... La lluvia ácida podría producirse. Sí. Acá. Podría producirse porque en alguna etapa se produce dióxido, pero el dióxido de azufre, en el proceso de fabricación de la pulpa se usa hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. El sulfuro de sodio se oxida y produce dióxido de azufre. Si ese gas lo liberaran a la atmósfera, es originario probable de lluvia ácida. Es decir, todos los procesos de combustión producen dióxido de azufre porque la mayor parte de los combustibles tienen azufre. Es decir, que podría haber lluvia ácida. Sí, no lo tratan. Es decir, todo podría. Es decir, esos gases en las plantas modernas, y yo no voy a hablar usted habla de lo que se hace en el mundo. En el mundo, esos gases
se lavan, con lo cual el dióxido de azufre se disuelve y se convierte en ácido, no se va. Y eventualmente, porque también queda un poco de que es el que produce el olor, el famoso sulfídrico, ese también se lava, parte se retiene y parte se quema, se lo convierte en dióxido que se vuelve a lavar, y si parte como queda adherido a las partículas de carbón, eso podría salir por las chimeneas, y eso es lo que se retiene con los filtros electrostáticos. Quiere decir, quiero la escucha de la ingeniera, que eso se produce y necesitaría un tratamiento específico para evitar los y en efectos. general en las plantas modernas eso se hace. Ingeniera. Bien, quizás se hace, podría, a lo mejor. El tema es que nosotros precisamos números. Nosotros precisamos datos específicos, concretos, y no los hemos visto. Entonces, nuestra preocupación es muy profunda porque no tenemos ninguna confianza académica, ninguna confianza profesional en estas empresas que se quieren instalar. Y además, en sus evaluaciones de impacto no hablan del impacto que produce la materia prima en la cual se van a alimentar, que son las extensísimas plantaciones de eucaliptus, que implican a Uruguay y a Argentina, obviamente, porque el negocio de estas empresas transnacionales, vamos a decirlo claramente, ellos no vienen por beneficencia al sur, porque nuestra preocupación es todo el sur, porque tampoco queremos las plantas en Corrientes, no las queremos en Misiones, no las queremos porque este tipo de emprendimientos que vienen aquí, vienen de esta manera tan, digamos, irresponsable, porque faltan datos científicos a todo, no permitiendo hacer una evaluación de lo que son los impactos en las plantaciones forestales que van a seguir creciendo para poder alimentarlas, porque no olvidemos que ellos hablan de 1 millón de toneladas, medio millón la empresa ENCE, se habla que por lo menos por 40 años. ¿Qué gobierno de 40, 50 años nos va a garantizar qué? Cuando además son absolutamente incontrolables. Recordemos, y aquí tenemos el Acuerdo de Protección de Inversiones en el cual se funda la empresa Botnia, que presionó al Estado uruguayo hace 2 años para que fuera aprobado, y es un acuerdo leonino por el cual Uruguay no tiene casi derechos de protestar porque va a tener que resarcirla. Entonces ellos están apoyados en todo eso, donde el derecho y las pérdidas supuestamente. Entonces, si ellos realmente quisieran que hoy en nuestro país dejara de haber una lucha fratricida, que lo está así habiendo, tendrían que tener el gesto de frenar las obras y realmente abrir las puertas no a la planta, a los datos que nosotros queremos claramente de qué estamos hablando, qué son los números, dónde están los datos, y entonces, señores, esos gestos son los que precisamos, pero que no se escuden en un gobierno y otro, porque ellos están con la mano en la decisión de que aquí nos sentemos a estudiar, y cuidado, porque ser profesional o ser técnico no es ser neutral. Todos venimos con nuestra por supuesto, obviamente, carga de ideas. Y hay muchos que han sido pagos por una empresa o por otra para hacer un trabajo, lo que se busca ¿verdad? efectivamente que pueda haber gente neutral. Este es un punto sobre el cual quiero también escuchar al ingeniero Feliz. Que usted habla de la forestación, del efecto que la forestación de eucaliptos el impacto tiene negativo y sobre nuestras riquezas naturales de toda esta región, que son los suelos, las aguas. Permítame que lo escuche el doctor Feliz. Sí, cómo no. Pues, ese no es mi especialidad, pero como usted me hizo una pregunta similar que por usted se ha radio, interesado sobre ese tema. Así que estuve leyendo un poco. Vamos a partir del principio de que en la Pampa Húmeda y en el Uruguay, antes de que fueran como son, había pastizales. Y que esos pastizales han desaparecido por las vacas que criamos y por los cultivos de soja, de trigo, que nosotros necesitamos para que la gente se alimente. Es decir, si queremos volver al bosque natural o a la digamos, vegetación natural, tendríamos que eliminar toda la industria. Es decir, en realidad, el que ha hecho más daño a la industria natural en todos los países ha sido la industria agropecuaria. Y no vamos a volver atrás con la industria agropecuaria. Es decir, esa es una posición, digamos, que en realidad yo no sé si tengo tiempo, pero habría que leer al profesor Patrick Moore, que fue fundador de Greenpeace, que dice que las posiciones de Greenpeace, y yo no me refiero a otros grupos porque no los conozco, son fundamentalistas, anti-industria y no basadas en la ciencia, digamos, son anticientíficas, se basan en el sentimentalismo, hacen campañas por razones que desconozco, y no lo digo yo, lo dice este señor que fue fundador de la organización. Bien, ahora, este es un punto... Digo, el eucalipto, yo estuve tratando de averiguar sobre mucha preocupación, hemos hablado con muchos colegas que dicen esto ha producido ya un efecto ahí en la flora y la fauna. Seguramente que puede producir un cambio, es decir, pero le digo que la mayor cantidad de madera que se consume en el mundo no es para fabricar pulpa de celulosa, sino para fabricar viviendas y otras cosas.
Por ejemplo, acá tengo las cifras de Entre Ríos. Entre Ríos, debo decirle que en la Argentina hay una ley de promoción de implantación de bosques, digamos, cultivados, Sí. desde hace bastante tiempo, que Entre Ríos tenía un decreto que promovía la actividad y le ha dado bastante resultado, porque Entre Ríos produce 630.000 toneladas de madera al año. Y esas, la mayoría el 84% son de eucaliptus y un 9% de pino, o sea que el 83% son de especies no naturales. Bien, le pregunto a la ingeniera, ¿cuál es el efecto realmente adverso sobre la flora y la fauna en 4 o 5 renglones del eucalipto como se ha plantado por lo menos para este proyecto en Uruguay? Bueno, empecemos por el tema del eucalipto. Es un árbol exótico, ¿verdad? Que a todas estas empresas les interesa mucho porque crece con mucha rapidez por justamente las condiciones climáticas, pero nuestros suelos son muy ricos y la presencia del eucaliptus hace una erosión de nuestros suelos, acidifica los suelos. Hay estudios hechos por profesionales uruguayos y también argentinos al respecto. Tenemos el problema de la cantidad de agua que necesita un eucalipto, por algo crece tan rápido, ¿verdad? Precisa del sol y del agua, por lo tanto consume mucha agua. Y por otro lado, en época de sequía se ha visto que crece más rápidamente. El tema que no hay bosques implantados, son plantaciones, son monocultivos, y no son monocultivos de otras variedades, de otras plantas que sean anuales, son monocultivos de muchos años. Y esto es nocivo. Esto es nocivo porque me va a cambiar totalmente la fisonomía, el equilibrio ecológico, la biodiversidad, y que no es menor, porque si bien el doctor Félix estaba hablando de lo que fue hace mucho tiempo, nosotros necesitamos alimentos, nosotros necesitamos nutrir a nuestra población, y no es en países que producen y exportan alimentos, estamos viendo gente que pasa hambre, entonces hay otros temas también. Pero el tema que dicen, bueno, pero los eucaliptos que están plantados no son tantos, quizá no sean tantos, pero el problema también es dónde están plantados, y la problemática nuestra está en zona de recarga de acuíferos, en zona de recarga de ríos y arroyos, donde además que para todas estas plantaciones hay uso de agrotóxicos con contaminantes orgánicos persistentes también. Son muchos los impactos, y por otro lado nos va a quitar zonas, porque ahora se está hablando de otras plantas de celulosa sobre el Río Negro, nos van a sacar zonas donde nuestra soberanía alimentaria va a estar en peligro, pero el otro tema básico, la extranjerización y transnacionalización de nuestras tierras, donde cualquier uruguayo, argentino, brasileño, chileno, paraguayo no va a poder tomar decisiones de qué hacer en su territorio. No son temas menores, Nelson, y por eso nuestra preocupación es grande. Por eso, los representantes de estas dos empresas, siendo uruguayos, debieran pensar más en su región y estar realmente preocupados y dar gestos hacia todo el país. Vamos a hacer nosotros, porque obviamente yo les agradezco mucho, la verdad que yo les entendí bastante, ¿no es cierto? Lo cual es importante, no me autoriza a hablar de nada de esto. Esto es lo que estamos, y como ustedes ven hay un debate necesario para hacer. Como acá ha habido una alusión de la ingeniera a la empresa Botnia que está aquí, me parece que corresponde darle unos 2 minutos al gerente de Botnia para que pueda responder esto. La ingeniera, junto con el análisis técnico, decía, bueno, nosotros estamos buscando información por parte de la empresa, y usted escuchó lo que ella nos decía, ¿no? No la encontramos en la forma como la necesitamos. Por lo tanto, le pido al ingeniero Farapa 2 minutos, por favor, que usted tenga la oportunidad sí, de responder a esto que decía la ingeniera Aronian. Digamos que la información está en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que es la autoridad que lo reguló. Son técnicos independientes del Estado, de la misma Universidad de la República o de otras procedencias universitarias, pero básicamente la universidad, que evaluaron ese proyecto y le dieron al final un permiso ambiental. Que hubo un estudio, que hubo ampliaciones, natural, porque ese es lo que marca la ley. La ley lo que dice es, cuando hay un proyecto que tiene impactos, lo primero que hay que hacer es evaluar esos impactos. Ese es el fin de la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué dice la evaluación? Que no hay impactos significativos. ¿Cuál es el dictamen? El permiso es, bueno, hay un permiso ambiental en el cual Botnia debe cumplir las condiciones. Está claro en emisiones, está claro en los impactos sociales, está claro en las líneas de monitoreo que se fijan. Y está claro otra cosa más,
que no se termina ahí el estudio. Ese estudio continúa con planes de gestión ambiental. ¿Qué significa eso? Cada parte de la construcción, cada parte de la operación debe llevar planes de estudio y líneas de monitoreo. Eso es lo que estamos haciendo. Lo hicimos como línea cero, o sea, desde que no había planta, desde que está la construcción, y lo vamos a hacer durante operación. Cuestión de que todos los antecedentes y registros están hechos al agua, al aire, al suelo. Ingeniera, un minuto. ¿Alguna pregunta específica? Tengo un minuto más para usted y un minuto para... Pregunta específica, ¿por qué no tienen el gesto de parar las obras? Evidentemente, esto está hablando de falta de sensibilidad y otros elementos que la audiencia sabrá sacar en conclusión. Pero además, todo esto que está diciendo, acabamos de decir, los datos, los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay concuerdan con las críticas que nosotros hemos hecho. Hay una decisión política del ministro Irureta, que fue antes del cambio de gobierno, que les habilitó la autorización ambiental previa, y además una trampa que hubo ahí, que fue permitirles la autorización por partes. Entonces estamos ante la teoría de los hechos consumados y cuando esté la planta, ¿cómo se le va a decir a estas empresas tan poderosas que están accionando con tantas agencias de publicidad en nuestra región, decirles, no señores, no pueden producir luego que esté todo construido? Entonces es muy sensible este momento y el gesto corresponde que ellos lo hagan. Usted insiste que la información no está disponible. No está y no alcanza con que esté la Dirección Nacional de Medio Ambiente porque no es la información que se requiere. Son significativos, son a lo mejor, estamos hablando de datos exactos y tenemos que conocer de qué estamos hablando. Faropa. La información está y damos las garantías, además, de que todo lo que se compromete se va a cumplir. La empresa va a cumplir con cada precipitador, con cada filtro, con cada nivel que tiene, porque además, si no, el Estado va a estar cumpliendo. Perfecto. No podemos tener una confianza ciega hacia una empresa que dice se compromete. Y eso es lo que está en peligro. La confianza ciega, la fe, no existe en ciencia. Pregunta final, ya digamos como elemento informativo. ¿Existen plantas de productoras de pasta para celulosa no contaminantes o mínimamente contaminantes en el mundo? A ver, yo acá se citó el ejemplo. Fíjese que es curioso que en el mundo hay 10.000 plantas de pasta de celulosa, más o menos. 10.000. Sí. Unas 1.000 son de tamaño grande. Yo he visto una de Stora Enso en Finlandia, de 1.100.000 toneladas anuales producía, una de esas. Pero lo que le decía es que uno de esos casos, de esos ejemplos, que es el de ENCE de Pontevedra. ENCE de Pontevedra usa el método totalmente libre de cloro. Así que dioxinas no produce, porque es el método que recomienda el Greenpeace, y que alguna vez, recuerdo, recomendaba al Banco Mundial. Correcto, pero ahí se perdió un juicio por daño ecológico. Sí, seguro, eso yo no puedo decir que no producía ningún daño, de eso no voy a hablar. Digo que el método no producía dioxinas. Insisto, hay plantas de productoras de pasta para celulosa no contaminantes, digamos, modélicas, las cuales... Se está estudiando y hay un tema que creo que el tamaño y el estilo de producción que se está trasladando al sur es obsoleto y por eso se viene acá. Nosotros tenemos que estar pensando en otro modo de producción que sea a escala humana y por otro lado, se está produciendo pasta de celulosa que no le agrega casi valor a la materia prima, no va a dar casi puestos de trabajo y es para un sobreconsumo de papeles, etcétera, en el norte. Entonces también hay que estar pensando, el planeta se nos está achicando y el norte va a tener que pensar en esos sobreconsumos en todos los aspectos, porque precisamos que todo el planeta viva con calidad de vida, que todos aquí lo vamos a precisar, porque lo que ocurre en Frei Ventos, lo que ocurre en Gualeguaychú, tiene repercusión en toda la región. Por supuesto. Yo les agradezco mucho a todos. Vamos a ir a la pausa. Vamos a estar hablando ahora con nuestro colega uruguayo Ignacio Álvarez para conocer la visión también de un colega respetado, respetable, prestigioso del Uruguay de todo este tema. Y después, por supuesto, yo voy a estar dando mi opinión, que es tan opinable como la de todos. Ya volvemos. Bueno, muy bien, así que aquí estamos con todo el material, la enorme cantidad de llamados que tenemos, que es realmente impresionante y por supuesto de enorme preocupación. Llamados de la Argentina y el Uruguay. Realmente a todos, muchísimas gracias.
Bueno, ¿y cómo estás viendo vos, nuestro colega uruguayo, este programa? ¿Cómo se vive allí? Contanos periodísticamente cómo lo están viviendo ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Por favor. Yo creo que, como decías vos, ¿no? La información es lo que puede ayudar más en esto. Lo más lamentable es que yo hablo con uruguayos, con argentinos y te dicen, ¿y contaminan o no contaminan? Claro. Y capaz que después de escuchar este debate siguen preguntándose lo mismo, ¿no? Porque uno dice una cosa, otro dice otra. Pero lo peor es que los responsables parecen no estar informados. Los políticos, ¿no? Los gobiernos. Yo creo que esa es una de las principales preocupaciones. En Uruguay el tema es tapa de los diarios, de los informativos, desde hace meses. ¿No? Y para que se entienda por qué, estamos hablando de la inversión más importante de la historia del país. ¿No? Es un 10% del PBI. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares, que para Argentina es poca cosa, pero proporcionalmente sería como que acá vinieran 10 botnias y 10 enses. Es casi el doble de la deuda con el Fondo Monetario que acaban de saldar ustedes.